Después de haber terminado el tema de los diferentes tipos de tiranías, como mencionamos al final del video anterior, Aristóteles se vuelve a plantear su pregunta de cuál es la mejor constitución en la que la mayoría de la gente realmente podría vivir. Así que el objetivo aquí no es un ideal o una utopía, más bien es el término medio. Aquí se remite a su asociación de la virtud en la ética. Si una vida feliz es la que expresa la virtud y es sin impedimento, y la virtud es un medio, entonces el medio que cada clase de persona realmente puede lograr debe ser la mejor. Ahora, si gran parte de la política se convierte en una guerra de clases entre ricos y pobres, la mejor estrategia podría ser centrarse en la clase media, ya que el problema de ser demasiado rico es que conduce al vicio a través de la arrogancia. Mientras tanto, ser demasiado pobre conduce al vicio por la malicia. Y esto para Aristóteles son tendencias hacia la esclavitud, pero la clase media está mejor posicionada para ser obediente a la razón y equilibrar los dos extremos, por lo que debería servir como el núcleo sólido de la polis o la politeia. Y así Fosilides decía muy sabiamente: un puesto modesto es el objeto de mis aspiraciones. Entonces, el término medio es el más seguro, estable y bueno para el orden del gobernante, y así la mejor constitución debe mirar hacia el medio, porque la más cercana a esta necesariamente debe ser siempre mejor, y tanto peores cuanto más se alejen de él. Ahora, ¿por qué la mayoría de los regímenes no han llegado o establecido el término medio? Y la primera razón que da como explicación es que el medio en la mayoría de las ciudades es pequeño, mientras que uno u otro extremo es excesivo. Entonces, este extremo usa su exceso para despreciar la regla e ignorar al medio. Pero este medio pudo, sin embargo, haber sido utilizado para moderar la ciudad hacia un régimen medio. Por lo tanto, era evidente que se podía lograr un régimen medio, aunque nunca se logró. La segunda razón es que el populacho y los acomodados, como se dijo antes, cuando se mostró como los primeros están llenos de envidia y los segundos llenos de desprecio, naturalmente se dividen y luchan entre sí. Por lo tanto, en un espíritu de rivalidad, el partido dominante considera el control de la ciudad como la recompensa de la victoria y establece un régimen extremo para favorecerse a sí mismo, sin preocuparse por un régimen medio que sea justo o igual para ambos lados. Pero aquí nuevamente, por supuesto, un régimen medio era claramente posible, solo que ninguno de los dos lados quería darse cuenta. La tercera razón es que las ciudades que ganaron el liderazgo en Grecia, en particular Atenas y Esparta, lo tomaron con un espíritu de rivalidad similar, como una oportunidad para imponer regímenes favorables a su propio beneficio, no para favorecer el beneficio de las ciudades en cuestión. Aún así, ellos también podrían haber impuesto regímenes intermedios si hubieran elegido. Así que las dos primeras razones se refieren más bien por qué los regímenes medios no surgieron desde el interior de las ciudades, y la tercera, por qué no se impusieron desde fuera. La cuarta razón, aunque refuerza la tercera, apunta también a cómo los regímenes intermedios podrían convertirse en la norma. Esta cuarta razón es que hasta ese tiempo un solo líder, que era Grecia, había sido persuadido para imponer el régimen medio en las ciudades, así que la costumbre prevaleciente, que evidentemente era persuadir a todas las ciudades, no es compartir y tener igualdad, sino dominar o ser dominado. En resumen, un Estado está en buenas manos si tiene una clase media, y le da a esa clase un poder político excepcional. Tal Estado también es estable y menos propenso a caer en la tiranía que las democracias y las oligarquías. También es menos propenso al faccionalismo y a la intriga. Ahora, ¿qué régimen es ventajoso para qué ciudades o qué tipo de personas? Para responder a esta pregunta, primero establece y explica un principio general y luego lo aplica a los casos particulares. El principio general es que la parte de la ciudad que desea que el régimen continúe debe ser más fuerte que la parte que no lo desea. Este principio
Es bastante obvio y está implícito en el hecho, mencionado en la otra parte, de que la tarea del legislador es ver cómo hacer que los regímenes sean duraderos, porque evidentemente no tiene sentido establecer un régimen, por muy bueno que sea en un principio, que pronto se derrumbe, porque con ello no se gana ninguna mejora y se deja que se haga la misma tarea de nuevo. Pero la forma de hacer que un régimen sea duradero es asegurarse de que la parte más fuerte de la ciudad quiera que dure. Ahora, el significado de más fuerte sugiere cantidad, pero de hecho la calidad también es parte de la fuerza. La razón es que la ciudad misma está hecha de calidad y cantidad. Entonces, la calidad son cosas como la libertad, la riqueza, la educación y el buen nacimiento, y la cantidad son simplemente números. El peso de ambos debe evaluarse en conjunto para determinar qué parte de la ciudad es más fuerte. Por lo tanto, los de baja cuna o los más necesitados pueden ser más numerosos que los de alta cuna o los ricos, pero no tanto como para compensar su inferioridad en calidad. Estos necesitados, por ejemplo, pueden ser tan pobres y tan despreciables, y los ricos tan ricos y con tanto control de la tierra, las armas y la habilidad militar, que a pesar de la diferencia en número, los ricos pueden dominar fácilmente. Un ejemplo podría ser las oligarquías de caballería mencionadas anteriormente. En tal caso, la parte superior de la ciudad serán los pocos ricos y no los muchos pobres. Será diferente, por supuesto, si los necesitados son demasiado para controlarlos o si no son tan miserables y pobres. Habiendo establecido el principio, Aristóteles lo aplica ahora a la democracia y las oligarquías. Señala de manera bastante simple y directa: es natural que exista cada tipo de democracia u oligarquía, ya que cada una de las respectivas multitudes es predominante o más fuerte de acuerdo con el principio anterior. Aristóteles sin duda no quiere decir aquí natural en la forma en que lo usó antes, cuando dijo que solo los regímenes correctos eran naturales o según la naturaleza. Lo que está diciendo más bien en el sentido de que estas multitudes tienen la composición natural para hacer duraderas las respectivas democracias y oligarquías. Sin embargo, si no se puede lograr que tales multitudes acepten también un régimen medio, no serán multitudes políticas, aptas para formar una ciudad, sino despóticas. Y en este punto, la siguiente observación de Aristóteles es que el legislador siempre debe incluir al tipo medio en el régimen y formular leyes oligárquicas y democráticas para incluir también a la clase media, porque el efecto de esto será no solo hacer que el régimen sea más duradero, sino también hacer que la democracia o la oligarquía en cuestión se acerquen lo más posible a las formas moderadas, y así se explotará al máximo la capacidad de cada multitud para un régimen correcto. Después Aristóteles nombra los artificios para mantener vigentes los diferentes regímenes. Primero tenemos las 5 técnicas que la oligarquía utiliza para engañar a la gente con el fin de negarles el poder, las cuales son: hacer que todos los ciudadanos sean elegibles para la asamblea, pero solo obligar a los ricos, es decir, solo los ricos serán multados por no asistir; permitir que los pobres se nieguen a asumir el cargo, si declaran bajo juramento que no pueden permitirse el lujo de dejar sus trabajos habituales para hacerlo, mientras se niega este privilegio a los ricos. De manera similar, puede hacer arreglos para no imponer multas a las personas pobres que no se presenten al servicio del jurado, o puede ajustar esas multas para que el costo para los pobres sea solo nominal. Por otro lado, puede imponer grandes multas a las personas que están registradas para votar en la asamblea y servir en un jurado, pero que no cumplen con esos deberes, pero no multar a las personas que no se registran en primer lugar. Multar a las personas ricas por no mantener los brazos y asistir al entrenamiento físico, pero no aplicar estas multas a los pobres. Estas políticas tienen la apariencia de otorgar privilegios adicionales a los pobres o eximirlos de penas o servicios, por lo que son populares, pero tienen el efecto de aumentar el poder político de los ricos y por lo tanto favorecen a la oligarquía.
Podemos notar que Aristóteles señala elementos de la sofística usados para cambiar la mezcla hacia los más acomodados y los sofismas opuestos usados para dar control a la población. Se le llama sofisma, sin duda, porque son engaños y artificios que funcionan de forma no muy diferente a los argumentos sofísticos, porque en cada caso la parte inferior es inducida por alguna aparente igualdad que llega a pensar que tienen una igualdad real. En todos los casos, el truco consiste en dar a los pobres la apariencia de participar en el régimen, pero en la práctica privándolos de él. Ahora, en las democracias tienen sus propios trucos para asegurar que el pueblo llegue al poder. A los pobres se les proporciona una paga para que asistan a la asamblea y participen de los tribunales, pero a los ricos no se les impone ninguna multa si dejan de hacerlo. Es decir, el pueblo puede pagar un pequeño salario a los que sirven en la asamblea o en un jurado, en lugar de penalizar a los que no sirven, lo que hace que estos puestos sean más atractivos para los pobres que para los ricos. Estas son algunas de las perillas de la política que puede modificar para ajustar cuánto poder otorga su constitución a la población frente a la oligarquía. Aristóteles solo da el ejemplo de este sofisma con respecto a la asamblea y los jurados, pero presumiblemente el mismo sofisma podría aplicarse también a las armas y el entrenamiento, es decir, se podría pagar al populacho para entrenar. En todo caso, para lograr la mezcla en los regímenes mixtos, lo que hay que hacer es mezclar los sofismas opuestos, unir uno que otro procedimiento y dar a unos la paga y a otros imponerles una multa, y esto es una mezcla justa. Luego Aristóteles menciona que el régimen debe estar integrado únicamente por quienes poseen armas. Es una verdad general de que todos los regímenes, por supuesto, que aquellos que poseen armas deben ser incluidos en el gobierno, ya que estos tienen poder sobre la preservación y destrucción del régimen. Pero Aristóteles habla aquí de hacer que el régimen esté compuesto solo por aquellos que poseen armas y evidentemente asegurará el predominio de la clase media. Después pasamos a la definición de calificación de la propiedad. Esta forma de definir la calificación de la propiedad tiene dos características particulares. Excluye a los pobres y es relativa a los casos particulares. Así que Aristóteles produce a continuación a justificar la primera y a ilustrar la segunda. En cuanto a la exclusión de los pobres, dice que esto no tiene por qué ser una amenaza para el régimen, porque en primer lugar a los pobres no les importa ser excluidos del gobierno siempre que no sean abusados o robados, y en segundo lugar, los pobres no están dispuestos a iniciar una lucha, ya que incluso en tiempos de guerra no tomarán las armas a menos que se les alimente y se los cuide adecuadamente. Y Aristóteles cita una tribu griega llamada Malia. El régimen incluía a aquellos que habían superado la edad regular para el servicio militar activo, pero los cargos en la elección, que obviamente compartían los jubilados, se limitaron a los que todavía estaban activos. Aristóteles menciona que las primeras entidades políticas o regímenes medios se basaban en la caballería, no en los soldados de infantería fuertemente armados. La razón fue que la caballería era entonces la parte armada y más fuerte en las ciudades, y por lo tanto el principio para determinar la calificación de la propiedad se inclinaba hacia la caballería y así hacia la oligarquía. Después, cuando las ciudades aumentaron de población, de tamaño, y los hoplitas, en lugar de la caballería, se convirtieron en la parte armada y más fuerte. La balanza se invirtió en el otro sentido, y el principio incluyó necesariamente a más personas en el régimen. Por lo tanto, estos estados parecían ser democracias, porque más personas compartían el gobierno que en los regímenes de caballería. Los estados anteriores, por el contrario, eran oligárquicos y reales, porque el menor número de personas y la debilidad de los que estaban en el medio inclinaron la balanza hacia menos y más ricos, que en ese momento constituirían el grueso de lo más fuerte. El libro 4 se cierra con las tres partes en que debe organizarse la Constitución.
Una que delibera sobre los asuntos públicos, la segunda que ejerce las funciones de gobierno y la tercera que juzga. Aristóteles analiza primero el elemento legislativo en el gobierno. Este dice, tiene las siguientes responsabilidades: decisiones en cuanto a la paz y la guerra, la formación y disolución de alianzas, la legislación, las penas de muerte, destierro y confiscación de bienes, la elección de funcionarios y el escrutinio de su conducta al término de su mandato. La medida en que la ciudadanía en su conjunto ejerce estos poderes, o en que estos poderes están en manos de un órgano exclusivo, es una buena manera de determinar el tipo de gobierno que es. Además, incluso en los gobiernos en los que el pueblo en su conjunto controla estos poderes, puede hacerlo de diferentes maneras, por ejemplo, turnándose en el cargo deliberativo o delegando ciertas decisiones en juntas designadas o insistiendo en poner todo a la altura de la circunstancia. Una legislatura también puede operar dentro de los límites de la ley existente o puede suponer que el derecho está limitado solo por sus propias decisiones mayoristas. Por otro lado, en las democracias, Aristóteles recomienda el uso de algún pago por asistencia a los pobres y multas por inasistencia a los ricos, para asegurar que haya un equilibrio de representación de ambos grupos en la legislatura. En las oligarquías, por otro lado, Aristóteles recomienda que al menos algunos miembros de la legislatura sean elegidos entre la gente común y que la legislatura se limite a deliberar sobre propuestas que hayan sido preseleccionadas para ellos por un órgano exclusivo, o quizás que la legislatura solo pueda emitir opiniones consultivas o vetos en lugar de edictos, para que no utilicen su poder de manera demasiado amplia o fuera de los límites constitucionales existentes. Aristóteles comenta que hay mucha variedad en cómo se concibe y construye el poder ejecutivo en varias constituciones y teorías políticas. Las siguientes son algunas de las consideraciones que afectan la estructura del poder ejecutivo. Por ejemplo, qué cargos son necesarios y cuáles son al menos útiles para la función de un Estado. ¿Cuántas de estas oficinas pertenecen a esta sucursal de estos cargos? Ya sea que algunos estén mejor divididos en áreas de responsabilidad más pequeñas y otros mejor consolidados bajo un solo funcionario. ¿Qué asunto es mejor dejar en manos de los comités y cuáles en manos de personas individuales responsables? Además, ¿qué personal cuenta como funcionario en lugar de meros burócratas de bajo nivel sobre lo que los funcionarios tienen autoridad? La duración del mandato de los funcionarios. Si la misma persona puede ocupar el cargo por varios periodos, ¿qué personas califican para ocupar el cargo? ¿Cómo se elige a las personas para un cargo? ¿Cómo la variedad de constitución afecta la estructura de la burocracia? Si hay algunas oficinas que solo son apropiadas bajo algunos tipos de constituciones. Aristóteles introduce la mayoría de estas preguntas solo brevemente, sin intentar dar recomendaciones definitivas o entrar en detalles sobre las alternativas. Así que Aristóteles describe estas permutaciones en un torbellino de detalles confusos y aparentemente innecesarios. Creo que todo lo que realmente necesitamos saber es que existen estas diversas opciones practicadas por diferentes estados para ocupar diferentes cargos. Cuanto más se nombran los cargos de toda la ciudadanía por sorteo o por elección, más democrático es el poder ejecutivo. Cuanto más funcionarios son designados de un subconjunto preseleccionado de la ciudadanía y por juntas exclusivas, es más oligárquico. En todo caso, a este poder le correspondería ejecutar lo previsto en las leyes a que están sujetos y cuya deliberación y aprobación correspondía al elemento deliberativo. Con el poder judicial también hay una cuestión fundamental sobre quiénes pueden ser miembros y cómo se eligen. Los miembros del jurado pueden elegirse por sorteo o por elección, o algunos por un método y otros por otro método, o los jurados formados para diferentes tipos de casos pueden reunirse de diferentes maneras y pueden ser elegidos entre todos los ciudadanos
o solo un determinado subconjunto. También está la cuestión de sobre qué tienen jurisdicción. Aristóteles identifica 8 categorías de casos y sugiere que cada uno debe ser escuchado por el tribunal que se especialice en tales casos. Estos son escrutinios, delitos contra el interés público, cuestiones relativas a la Constitución, disputa entre funcionarios y particulares sobre la imposición de multas, transacciones privadas de cierta magnitud, homicidios, y ésta se divide en 4 juzgados, las cuales son asesinato, homicidio involuntario, homicidio justificable, apelaciones de los exiliados por homicidio. Luego tenemos extranjeros, que está dividido en disputa entre extranjeros, disputas entre un ciudadano y un extranjero, y el octavo, que son los reclamos menores. Cualquiera que sea su organización, los tribunales tienen como función decidir cuándo ha ocurrido una desviación de lo prescrito en las leyes, juzgar a los responsables y sancionarlos. De acuerdo a las formas en que los jueces lleguen a sus cargos, los tribunales pueden ser democráticos, oligárquicos y aristocráticos. Ahora la pregunta es, ¿Aristóteles era jurista o no lo era? Pues definitivamente lo era, porque llegar a esa conclusión de análisis sobre las oficinas, magistrados y los juzgados, tuvo que estudiar más de 50 constituciones de su época. Este tipo de racionalidad permite clasificar las diferentes constituciones de las ciudades para analizarlas y compararlas. La aportación de Aristóteles no es proponer un modo de distribución de poderes en el Estado, sino distinguir componentes del mismo para comprender mejor su funcionamiento y que esté bien organizado.